En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿cómo están queridos amigos en todo el mundo? Pido perdón por la voz. La voz no está 100% recuperada. Acá en Estados Unidos está haciendo mucho frío y resulta que parece que tomé un poco de frío y mi voz está un poquito tomada, así que me van a disculpar. Voy a hablar todo lo que la voz me lo permita, pero tengo que conservar mi voz para la misa y para las homilías de esta semana, así que, bueno, mientras la voz me lo permita, hablaré. Voy a tocar algunos puntos, que, sobre todo algunas consultas que me han llegado en las últimas semanas, ¿no? Sobre la primera pregunta, es un tema que hemos hablado antes, pero es bueno hacer una clarificación, ¿no? La vez pasada habíamos hablado del mal menor en la política. Y esta vez vamos a hablar del supuesto mal menor en el preservativo y en el uso de los anticonceptivos. La consulta concreta que a veces las personas me hacen es, porque esto me lo han hecho muchas personas esta consulta, ¿no? Por ejemplo, cuando la mujer no puede quedar embarazada y es demasiado fértil. Por ejemplo, una vez una persona me dijo, padre, bueno, los métodos naturales que respetan el cuerpo de la mujer, pero resulta que mi esposa es demasiado fértil, o sea, no tiene el cuerpo de otras mujeres que por ahí son fértiles solamente pocos días. Mi esposa es demasiado fértil y si queda embarazada de nuevo, peligra su vida. Esa fue una de las consultas, como que esta persona me estaba pidiendo permiso prácticamente, pero bueno, en nuestro caso ya tenemos 5 hijos, los métodos naturales efectivamente no nos funcionan porque siempre queda embarazada, o sea, ella es súper fértil, esto y lo otro, entonces por lo tanto, como ella es súper fértil y ella tiene problemas de salud, si queda embarazada de vuelta, peligra su vida. Podemos usar preservativos, podemos usar anticonceptivos, ya que efectivamente en nuestro caso los métodos naturales fallaron. Bueno, acá hay un punto que es un punto importante, ¿no? Y yo, ante todo, a la gente que tiene este tipo de problemas, sepan que los compadezco muchísimo y entiendo que realmente la situación es muy difícil. Y no quiero sonar ideólogo en esto, ni quiero tampoco sonar un fanático ni nada por el estilo, ¿no? Pero acá tenemos que partir de una base. La pregunta ¿es pecado usar anticonceptivos o no es pecado? Porque si es pecado en algunas circunstancias y no es pecado en otras, bueno, uno podría dar permiso, entre comillas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas que son pecado siempre y que realmente no se puede hacer. Santo Tomás de Aquino lo dice muy claramente, dice, no se puede hacer un mal, algo que es intrínsecamente malo, para que sobrevenga un bien. Supongamos que a mí me dijeran, padre, usted tiene que matar a una persona, pero si usted mata a esa persona inocente, después van a desaparecer todos los asesinos del mundo y el mundo va a ser un lugar más pacífico. Bueno, que desaparezcan los asesinos del mundo sería una cosa buenísima.
Sin embargo, yo no puedo matar a una persona inocente porque ese acto en sí mismo es un acto intrínsecamente malo. Entonces, acá lo que nos tenemos que preguntar es si es pecado el uso de la anticoncepción o de los preservativos o no. Porque si no fuese pecado, si no fuese algo que está mal, bueno, yo perfectamente podría dar permiso. El problema está que la primera pregunta que nos tenemos que hacer, y nos tenemos que hacer esta pregunta todos, bueno, la Iglesia dice algo sobre los preservativos y sobre los anticonceptivos. ¿Es pecado o no es pecado? Bueno, si van al Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2370, allí dice claramente que el uso de la anticoncepción o el uso de los preservativos es algo intrínsecamente malo. ¿Por qué razón? Porque destruye el acto conyugal, destruye la parte unitiva y la parte procreativa. Es decir, yo parto de este punto, ahora voy a explicar, porque hay que explicar por qué es pecado también, ¿no? O sea, no quiero ni sonar como un fanático, ni sonar tampoco como una persona irracional, ni sonar tampoco como una persona que en realidad está, promoviendo la destrucción de las familias. No me tienen que tomar por una persona fanática, ni irracional, ni nada de eso, porque no es el punto. Pero estoy partiendo de lo que la Iglesia enseña. Tenemos que partir de la enseñanza de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, basado en las Escrituras, en el pecado de Onán, que el pecado de Onán fue justamente un pecado de anticoncepción, ¿no? De alguna manera no quiso embarazar a su esposa y por eso cometió un pecado de anticoncepción en aquel tiempo. Y Dios lo mató, y lo mató partiéndolo con un rayo. O sea, mostró realmente el daño que Dios ve en este pecado, ¿no? Prácticamente. O sea que ese es el pasaje bíblico con el cual la Iglesia condena la anticoncepción. Está condenado en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2370, y también está la encíclica del Papa Pablo VI, Humanae Vitae, sobre todo el capítulo 3, el punto número 17 del capítulo 3, y después pueden leer otras encíclicas como el Casti Connubii del Papa Pío XI, y también pueden leer otras encíclicas como la Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II. Pero esto es importante que partamos de esta base, ¿no? Que si uno es católico, la Iglesia condena la anticoncepción y los preservativos. Entonces, un sacerdote puede decir su propia opinión, pero por ejemplo, cuando la gente dice, bueno, tal sacerdote me dio permiso para utilizar anticonceptivos o para utilizar preservativo, no puede dar permiso porque no tiene autoridad. Ahí está el punto, ¿no? Yo tengo autoridad sobre aquello que la Iglesia lo deja abierto, pero no tengo autoridad sobre aquello que manda la Iglesia. Sobre aquello que manda la Iglesia, mi única función es ser el custodio de la doctrina católica. Yo tengo que custodiar la doctrina de la Iglesia, pero no puedo cambiarla a mi gusto, ni puedo tampoco hacer lo que yo quiera con la doctrina católica. Ahora, lo que voy a decir ahora es que la doctrina católica no es irracional, ¿no? O sea, la pregunta es ¿por qué la anticoncepción está mal? ¿O por qué el uso del preservativo está mal? ¿O ese tipo de cosas están mal? ¿Por qué razón? Vamos a partir de lo que dice... Vamos a partir un poquito lo que dice el Papa Pablo VI en la Humanae Vitae, particularmente en el capítulo 3, en el punto número 17. Lo que el Papa Pablo VI escribió
estamos hablando del año 1968. O sea, el Papa Pablo VI en 1968 publicó una encíclica, la Humanae Vitae, y en el capítulo 3, particularmente en el punto 17, dice que si se aprueba la anticoncepción y si se promueve la anticoncepción o el uso de los preservativos o el uso de los métodos de barrera, se va a promover automáticamente el divorcio. O sea, van a crecer los divorcios y también al mismo tiempo van a crecer las infidelidades matrimoniales. Eso es concretamente lo que dijo Pablo VI en 1968, que con la promoción de la anticoncepción y con la promoción del preservativo y de los métodos de barrera, la infidelidad matrimonial iba a crecer y también iba a crecer el divorcio. Bueno, pensemos que estamos en 1968 con la revolución sexual. O sea, al Pablo VI lo trataron de retrógrado, lo trataron de narcisista, lo trataron de una persona que está en la época de las cavernas, esto y lo otro, o sea, lo trataron de todo un poco. Sin embargo, de 1968 al 2023, Pablo VI fue un profeta. Los divorcios crecieron el 200%, comparado con lo que era en 1968, 200%. Muchísimo más divorcios, muchísima más infidelidad. O sea, gran parte de los divorcios vinieron por la infidelidad. Entonces ustedes preguntarán, padre, pero los preservativos y los anticonceptivos, ¿qué tienen que ver? Que justamente el preservativo y el anticonceptivo lo que hace es alentarme a mí a utilizar a mi esposo o a mi esposa como un instrumento masturbador. O sea, lo utilizo como un instrumento de placer. No hay una total entrega hacia la otra persona. Pensemos lo que es el lenguaje del acto conyugal. El lenguaje del acto conyugal es cuando los esposos están realizando el acto sexual. El lenguaje es: te doy todo lo que soy, recibo todo lo que eres, para siempre. Ese es el lenguaje del acto conyugal. En cambio, el uso del preservativo, el uso de los anticonceptivos, ¿qué es lo que sucede ahí? Estoy simplemente tomando el placer, pero estoy dejando afuera la procreación y estoy dejando afuera el verdadero compromiso. En realidad, el uso del sexo con los anticonceptivos y con el preservativo, uno le está diciendo a la otra persona: tomo lo que eres mientras me dé placer y dejo todo lo demás. Cuando el acto conyugal debería decir: te doy todo lo que soy, tomo todo lo que eres. Hay dos aspectos del acto conyugal. Uno es el aspecto unitivo y el otro es el aspecto procreativo. Para entender esto, hay que entender la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, yo tengo una silla donde estoy sentado. La silla, la naturaleza de la silla es para sentarse. Si yo la silla la corto con una sierra, la corto en varios pedazos y la quiero utilizar, por ejemplo, para comer mi comida o para plantar plantas, y bueno, ahí la silla ya perdió su función, o sea, perdió su naturaleza. En la silla me puedo sentar, puedo apoyar libros, pero digamos, la silla tiene una naturaleza la cual debe ser respetada. Lo mismo la mesa. La mesa la puedo utilizar para apoyar libros, para apoyar mi comida, para apoyar muchas cosas. Pero si yo la mesa la corto en pedazos y después quiero utilizarla para construir una casa, y digamos que la mesa dejó de tener la naturaleza de mesa y pasó a ser cualquier otra cosa. Bueno, ¿cuál es la naturaleza del acto sexual, del acto conyugal? La unión de los esposos, ante todo, y la procreación.
Esto no lo está inventando el padre Tomás, esto no lo estoy inventando yo, esto es así. Ustedes me ven a mí, ustedes pueden imaginarse que alguna vez mis padres se unieron y procrearon, o sea, esa es la naturaleza del acto sexual. Lo mismo cualquier hombre que está sobre la faz de la tierra. Bueno, hoy en día, lamentablemente, existen un montón de técnicas que tampoco son correctas, pero no voy a meterme tanto en eso. Pero cuando vemos la naturaleza de las cosas, vemos cada ser humano que está sobre la faz de la tierra. Uno supone que ese ser humano tuvo padres que se unieron y que procrearon, y por eso ese ser humano está donde está. O sea, esa es la naturaleza del acto conyugal. No lo estoy inventando yo, no lo está inventando la iglesia, no lo está inventando ningún otro sacerdote. Esa es la naturaleza del acto conyugal. Cuando uno destruye la naturaleza de las cosas, y bueno, destruye la esencia de las cosas terminan o siendo otra cosa completamente distinta, o termina directamente teniendo un uso que es un uso antinatural. Bueno, si yo corto la mesa y la corto en varios pedazos, ya no me voy a poder sentar más a comer un pedazo de asado o a comer un pedazo de bife, o no voy a poder apoyar más libros en la mesa. Si destruyo la silla, lo mismo. Cuando uno separa en el acto conyugal la parte unitiva de la parte procreativa, recordemos lo que era el lenguaje del acto conyugal. Uno le está diciendo a la otra persona cuando uno se une en el acto conyugal: te doy todo lo que soy, recibo todo lo que eres. En cambio, cuando se separa la parte unitiva y la parte procreativa, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice: te tomo a ti mientras me des placer, pero te dejo si el placer ya no se me produce. Es decir, uno está utilizando, aunque uno no se dé cuenta, pero uno está utilizando a la otra persona como un instrumento masturbador o como un instrumento de placer. Eso es la malicia de los actos anticonceptivos y la malicia del preservativo. O sea, uno no se entrega a la otra persona por amor. Uno directamente utiliza a la otra persona por placer personal. La utiliza como un acto, o más bien dicho, utiliza a la otra persona como un instrumento masturbador. En definitiva, le estamos diciendo a la otra persona: te quiero pero no tanto, te quiero pero mientras me des placer. Entonces, esta es la razón por la cual la iglesia no acepta los anticonceptivos, porque son un acto de egoísmo. Uno utiliza a la otra persona como un instrumento de placer y no hay una unión total del esposo y la esposa. Hay simplemente se están usando mutuamente como instrumentos de placer, pero no se están entregando 100% el uno al otro. Y ya lo dijimos, ¿no? El Papa Pablo VI en 1968 dijo: si se permite la anticoncepción, si se permite el uso del preservativo, si se permiten todas esas cosas, va a crecer la infidelidad matrimonial, van a crecer los divorcios. 1968, revolución sexual. Se promovieron los anticonceptivos, se promovieron los preservativos, se promovieron los usos de barrera. Todo eso, 55 años después, tenemos 200% más de divorcios. Tenemos más del 100% más de infidelidad, más del 100% más de familias destruidas. O sea, son hechos. No lo inventó Pablo VI, no lo inventó la iglesia. Digamos que a Pablo VI, cuando dijo esto, lo tacharon de fundamentalista, pero el problema está que fue profeta demasiado rápido. Ahora bien, volvamos al caso de la persona que, por ejemplo, la persona que me dijo: bueno, padre, los métodos naturales, nosotros, porque ustedes saben que la iglesia recomienda los métodos naturales. Por ejemplo, cuando uno fue generoso con la vida, tiene los hijos que puede mantener, porque es claro que la iglesia no nos está pidiendo que tengamos 20 hijos si no los podemos mantener. No es eso, ¿no? Pero lo que la iglesia enseña es, bueno, uno tiene que ser generoso con la vida, uno tiene que tener hijos
tanto cuantos pueda mantener. Esta persona decía, yo ya tengo 5 hijos y bueno, intentamos después usar los métodos naturales. Los métodos naturales que son métodos que respetan la dimensión unitiva y procreativa del acto conyugal. Simplemente que bueno, que se respeta por el ciclo de la mujer, o sea, se respeta por el cuerpo de la mujer. Y está la apertura a la vida, aunque la procreación no se dé, ¿no? Pero esta persona me decía, bueno, padre, pero yo prácticamente ya tengo 5 hijos, intentamos usar los métodos naturales, pero mi esposa siempre queda embarazada, ella es súper fértil, y después está la situación de que, bueno, si ella queda embarazada de nuevo, peligra su vida, puede morirse. Bueno, acá entiendo que la situación es dramática, pero hay algo que se llama en el cristianismo la filosofía de la cruz. Y no es filosofía, sino que es la doctrina de la cruz de Cristo. A nadie le gusta sufrir y a nadie le gusta cargar con la cruz, pero muchas veces, por decirlo así, ¿qué sería una cruz para un sacerdote? ¿Qué sería una cruz para mí? Para mí sería una cruz, una sanción injusta, que por ejemplo que me suspendan injustamente y que no me permitan celebrar la misa ni confesar públicamente. Eso le pasó al Padre Pío. El Padre Pío no podía confesar ni podía celebrar la misa públicamente, lo sancionaron totalmente injustamente. Y él vio en esa sanción la cruz de Cristo. O sea, Cristo está compartiendo la cruz con el Padre Pío. Y el Padre Pío se santificó por 11 años sin poder celebrar la misa y sin poder confesar, y sin embargo aceptó su cruz. Yo también conocí la semana pasada una familia donde el marido está cuadripléjico. Está cuadripléjico y no puede tener relaciones íntimas con la esposa, porque o sea, no le funciona el cuerpo para nada. Es una gran cruz para la esposa, es una cruz para toda la familia, pero no tiene la posibilidad de tener relaciones íntimas la mujer esa, porque el marido directamente el cuerpo no le funciona para nada. Lo que la Iglesia propone cuando uno no puede tener más hijos son los métodos naturales. Pero si la mujer es súper fértil, supongamos, y los métodos naturales no le están funcionando, y realmente peligra su vida si queda embarazada de vuelta, ahí habrá que abrazar la cruz, habrá que saber que por ahí Dios me está pidiendo abstenerme de las relaciones íntimas. Porque eso puede pasar. O sea, imaginémonos, Dios no lo quiera, pero imaginémonos si uno de los esposos queda cuadripléjico. Y bueno, muchas veces eso impide que uno tenga relaciones íntimas. La mujer, si queda embarazada, bueno, es porque tiene una enfermedad que no le permite quedar embarazada. Y bueno, Dios puede que esté pidiendo que uno cargue una cruz. A su vez, el hecho de que uno no tenga relaciones sexuales completas no impide que, por ejemplo, que los esposos se tengan actos de afecto. Por ejemplo, se pueden dar besos, caricias, o sea, pueden realmente, no tienen que guardarse el afecto que tienen dentro. Tienen que, de alguna manera, tener sus encuentros íntimos, quizás sin tener relaciones completas. O sea, me refiero besos, caricias, o sea, estar abrazados juntos, darse palabras de ánimo, pero por ahí Dios está pidiendo que dice, bueno, lo normal en un matrimonio es que puedan tener relaciones íntimas usando los métodos naturales. En este caso, eso no funciona. Dios está pidiendo quizás que uno cargue con la cruz y que uno se abstenga de las relaciones conyugales. Lo puede pedir con otras cosas, como dijimos, este hombre quedó cuadripléjico. Muchas veces lo que sucede en algunos casos es que, no sé, los maridos tienen que irse a trabajar y no vuelven a la casa por 6 meses. Y bueno, ahí Dios está pidiendo que uno tenga una abstinencia sexual por 6 meses. Hay veces que el amor a la esposa, el amor al esposo, no se demuestra teniendo sexo. Es más, muchas veces teniendo sexo uno no demuestra verdadero amor. Uno demuestra verdadero amor a la otra persona cuando la respeta evitando que peque.
Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, pero en realidad nos queremos mucho, queremos tener relaciones aunque sea con preservativos, aunque sea con anticonceptivos. Pero estás pecando, y no solamente estás pecando tú, estás haciendo pecar a la otra persona también. Estás arriesgando la salvación de tu alma, porque estás crucificando a Cristo con tus pecados. Si amas a la otra persona, hazla vivir en gracia. Ese es el asunto. En la sociedad actual hemos perdido de vista la cruz de Cristo. Nos olvidamos que tenemos un Dios que murió en la cruz por nuestra salvación. Y que tenemos que cargar con nuestras cruces también. Muchas veces las cruces pueden ser tantas cosas, pero la solución no es nunca el pecado. El pecado nunca puede ser la solución. La solución es abrazarse a la cruz de Cristo y recordar que, bueno, que la cruz viene con bendiciones. O sea, que la cruz no es un masoquismo, que la cruz siempre viene con bendiciones. Que si uno sigue a Cristo crucificado, después lo seguirá en su gloria del paraíso. Y Dios no dejará de bendecir ese matrimonio, ni dejará de bendecir a esa familia, si realmente uno sabe abrazarse a la cruz de Cristo. Pero yo no puedo engañar a la gente diciéndoles, por ejemplo, hay sacerdotes que autorizan, porque les dicen, bueno, es el mal menor. Primero, ¿en qué parte del Evangelio y en qué parte del magisterio de la Iglesia está el mal menor? No, ningún pecado mortal es mal menor. Todo pecado mortal me lleva al infierno de por sí. No hay mal menor ahí, ¿no? Hay pecado grave. Entonces, por lo tanto, no podemos crucificar a Cristo con nuestros pecados simplemente para poder tener relaciones íntimas con la esposa, con el esposo. Es decir, es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta. En los comentarios voy a publicar algo sobre el mal menor, que justamente viene de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el tiempo de Benedicto XVI. Pero no, el pecado, queridos amigos, nunca puede ser una opción. El pecado jamás es una opción. Y bueno, hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos realmente que uno puede tratar, o sea, entiendo las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, otra persona me preguntaba, bueno, padre, pero es el mal menor porque si la esposa no usa anticonceptivos o no usa métodos de barrera, el marido la deja. Bueno, en realidad, si el marido la deja por eso, en realidad el marido no la ama. Esa es la realidad. Porque justamente uno no abandona a la esposa en esas circunstancias. Si un marido le dice a una esposa, bueno, o uso preservativo, o usas tú anticonceptivos, o nos dejamos. O sea, ¿cómo es la cosa? Estás reduciendo toda tu relación con tu esposa a la vida sexual. ¿Qué hay de los hijos que tienen en común? ¿Qué hay de los años que pasaron juntos? O sea, estás amenazando a tu esposa con dejarla porque ella no tiene relaciones íntimas contigo. En definitiva, tu esposa no quiere pecar y no quiere que tú peques. O sea, tu esposa te está amando con verdadero amor, porque ella no quiere pecar y ella no quiere que tú peques. Y tú, porque quieres pecar y quieres ofender al Señor, amenazas a tu esposa y quieres que ella peque también. No. Ahí si el marido deja a la esposa, el culpable es él, la esposa permanece inocente y Dios la va a bendecir de otra manera. Dios va a bendecir a los hijos y Dios va a bendecir a la esposa de otra manera. Pero hay que recordar lo que dijo Cristo en los evangelios. Dijo, quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando el esposo o la esposa están pidiendo que uno elija entre Jesucristo o el cónyuge, bueno, hay que elegirlo siempre a Jesucristo. Y Cristo jamás va a dejarse ganar en generosidad. Porque en realidad lo que la esposa tiene que querer es que su marido viva en gracia. Si su marido justamente quiere pecar, la esposa no lo tiene que permitir. La esposa no le tiene que permitir que peque. Y si justamente la esposa quiere pecar y el marido quiere vivir en gracia, el marido tiene que ayudar a su esposa a vivir en gracia y no permitir que su esposa peque. Porque en realidad, cuando uno peca es cuando uno muestra
primero, una falta de amor muy grande hacia Jesucristo. Y segundo, nos muestra una falta de amor muy grande hacia el cónyuge, porque lo está obligando a pecar, lo está obligando a arriesgar la salvación de su alma. Entonces, todas estas cosas yo entiendo que para muchos les costará entenderla. Yo lo tengo bien claro, pero yo como sacerdotes no los puedo engañar. O sea, no puedo mentirles para hacerlos sentir bien. No. Simplemente lo que yo les puedo decir es, por algo Dios permite las cosas, por algo Dios permite las cruces. Y después lo de Pablo VI fue profético, ¿no? Desde la revolución sexual, desde 1968, bueno, Pablo VI lo dijo en La Humane Vitae, capítulo 3, punto 17. Si se acepta en el mundo el uso de la anticoncepción, el uso de los preservativos, el uso de los métodos de barrera, va a aumentar la infidelidad, van a aumentar los divorcios, van a aumentar las familias destruidas. Dicho y hecho, eso pasó y lo estamos viendo hoy en día. Las familias que no usan anticoncepción, las familias que hacen las cosas como Dios manda, duran más tiempo. Eso no lo digo yo, eso está en las estadísticas, inclusive estadísticas no católicas. Es decir, aquellos que han vivido la castidad durante el noviazgo, aquellos que justamente durante el matrimonio han hecho las cosas bien, han tenido hijos y han usado los métodos naturales, pero no se han permitido pecar. No es que no han pasado por dificultades, pero esas parejas duran mucho más tiempo que las parejas que por ahí directamente se entregan al pecado. ¿Por qué razón? Porque justamente cuando uno peca, uno expulsa a Dios del corazón. En cambio, cuando uno hace las cosas según Dios, la Santísima Trinidad habita junto con esa familia, junto con ese matrimonio. No nos equivoquemos con respecto a eso. Bueno, esto es lo que tenía que decir con respecto a este tema. En cuanto a lo de la Virgen, una de las preguntas que me llegó fue ¿por qué los católicos hacen procesiones con la Virgen y abrazan la imagen de la Virgen? Porque me mandaron un video donde justamente muchos católicos en la iglesia tenían una imagen de la Virgen y la abrazaban. Y aparecían muchos hermanos separados diciendo, son unos idólatras, esto y lo otro. Ante todo, lo que hay que decir es, estoy seguro que esos hermanos separados tienen las fotos de sus hijos y la besan a la foto de sus hijos. Bueno, uno podría decirle, ¿cómo tienes amor a ese pedazo de papel? No, es claro que ellos no tienen amor al papel, tienen amor a lo que ese papel representa. O sea, una foto representa un hijo, una hija, un tío, una tía, un papá, una mamá. O sea, la foto representa a alguien. La foto que ustedes ven, por ejemplo, la foto mía, que me ven celebrando la misa en Facebook, ese pedazo de papel no soy yo. O no sé, la pantalla no soy yo, obviamente, ¿no? Yo soy una persona de carne y hueso, distinta. Sin embargo, esa foto me representa a mí. Como la foto que ustedes tienen en Facebook también los representa a ustedes. La imagen de yeso de la Virgen María no es la Virgen, sino que representa a la Virgen María. Y así como uno besa las fotos de los hijos, bueno, ¿qué problema hay en... O sea, si yo abrazase una foto de un hijo o de un papá, simplemente recordando cómo quiero a mis hijos, cómo quiero a mis padres, esto y lo otro, ¿qué problema habría? Bueno, ¿qué problema hay en abrazar una imagen de la Madre de Dios? Eso no es adoración. Eso es simplemente darle una madre, o sea, eso simplemente es darle un abrazo a la Madre de Jesucristo, que es la Madre de Dios porque Cristo es Dios, justamente por eso, ¿no? No estamos adorando a la imagen de la Virgen cuando uno abraza la imagen. Primero que la imagen en sí mismo no tiene ningún valor. Tiene valor en cuanto que representa a la Virgen.
Entonces, dándole un abrazo a la imagen, uno está queriéndole darle un abrazo a la Virgen María misma. ¿Y qué problema hay? Yo creo que a Jesús le gusta que abracemos a su madre. ¿Qué problema hay con eso? Y después, bueno, muchos de los protestantes se basan en que, la Biblia dice que no hay que hacerse imagen de ningún ser sobre el cielo, sobre la tierra, esto y lo otro. Bueno, pero ese literalismo bíblico. A ver, ¿y qué hay de la serpiente de bronce que Moisés mandó a construir por mandato divino? Cuando los israelitas pecaron contra Dios, Dios les mandó serpientes abrasadoras que los mordían y los mataban. Entonces los israelitas se arrepintieron y Dios le dijo a Moisés, bueno, construye una serpiente de bronce. Y justamente los israelitas miraban esa serpiente de bronce y quedaban curados. Pero esa serpiente no era un ídolo, representaba a Dios. Y después Dios la mandó destruir esa serpiente, pero era porque los israelitas empezaron a adorarla como si fuese un ídolo. Pero bueno, pero mientras la miraban porque representaba a Dios, en ese caso, en ese caso no estaban ni adorando a la serpiente, ni tampoco tratando a la serpiente como un ídolo, no, estaban adorando a Dios porque esa serpiente representaba a Dios. Y por eso cuando miraban a la serpiente quedaban curados. Lo mismo, si hablamos de imágenes, hay un montón de imágenes en la Biblia, por ejemplo, cuando se habla de las imágenes de Dios. Una de las cosas que uno puede decir es, el brazo desplegó la fuerza de su brazo. Eso es una imagen, porque justamente Dios no tiene brazo. Ahí está el punto. Lo mismo, los dos querubines que se hicieron construir para el Arca de la Alianza. Son imágenes de los ángeles. Entonces, por lo tanto, lo que hay que decir es, nosotros no adoramos a nadie excepto a Dios. A los santos los veneramos. Y a la Santísima Virgen María la veneramos también. Ella está más cerca de Dios que nosotros. En el Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, decía que un ángel tenía en una copa las oraciones de los santos. Nosotros podemos rezar los unos por los otros. Nosotros, no tiene nada que ver lo del Génesis, no se metan con ese tema, porque la serpiente puede representar al demonio o la serpiente puede representar a Dios, como el caso de la serpiente de bronce del desierto, ¿no? La serpiente puede representar tantas cosas, ¿no? También en algunos casos representa sabiduría, por ejemplo, ¿no? Depende la intencionalidad con la cual uno pone la imagen de la serpiente. En el caso de Moisés fue bien claro que Dios le mandó a hacer construir una serpiente de bronce que representa a Dios. Representa también de modo muy largo a Jesucristo, ¿no? Que justamente como fue puesta en alto, bueno, después la cruz también será puesto en alto, ¿no? Pero bueno, así como nosotros podemos rezar los unos por los otros, también los santos en el cielo que están más cerca de Dios pueden rezar por nosotros. La Virgen está más cerca de Jesucristo que nosotros porque está en el cielo, así que ella puede rezar por nosotros tranquilamente, ¿no? Entonces esto en cuanto a la Santísima Virgen María, en cuanto a las imágenes de la Virgen, ¿no? Nosotros adoramos simplemente a Dios. Las imágenes representan a los santos. A los santos no los adoramos, sino que los veneramos. O sea, veneramos la gracia de Dios que se encuentra en ellos, porque en ellos se encuentra la gracia de Dios. Si están en el cielo es porque Dios les dio la gloria que tienen, ¿no? Entonces, cuando nosotros veneramos a los santos, veneramos la gracia de Dios que está en ellos. Y ellos son intercesores en el sentido de que rezan ante Dios por nosotros, ¿no? Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, es el mediador principal, porque toda gracia pasa por él. Pero bueno, Cristo
nos permite a nosotros, de hecho, en la Sagrada Escritura eso aparece, ¿no? Que justamente muchas veces San Pablo pide a la gente que rece por él y dice que recemos los unos por los otros. Bueno, si podemos rezar nosotros que estamos en la tierra los unos por los otros, mucho más los santos en el cielo que están más cerca de Dios que nosotros, ¿no? Y bueno, finalmente vamos un poquito a la fiesta de Cristo Rey, que la celebramos en el día de ayer, ¿no? Cristo Rey es una fiesta que comenzó en 1925. El Papa Pío XI fue quien comenzó con esa solemnidad de Cristo Rey y lo hizo por una razón concreta, porque en 1917 la revolución bolchevique rusa había proclamado el comunismo ateo y los comunistas habían dicho que Dios no existía. Contra esto, el Papa Pío XI proclamó la fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey que es el Rey de todo el universo. Eso ocurrió en 1925. Bueno, en 1927, en México, hubo una gran persecución contra la Iglesia. Resulta que en esa gran persecución, el padre Miguel Agustín Pro empezó a visitar las casas de las personas porque los obispos fueron expulsados del país, también los sacerdotes fueron encarcelados, se cerraron las iglesias, o sea, el dictador ahí, Plutarco Calles, hizo muchos estragos y mucho daño a la iglesia. Y todo sacerdote que celebraba la misa públicamente era encarcelado y fusilado. Entonces el padre Miguel Agustín Pro, empezó de manera escondida a celebrar misa en las casas, a bautizar a los hijos de las personas, empezó a prácticamente, digamos, a administrar los sacramentos de manera escondida. Lo hizo por un año estuvo visitando a la gente en las casas y administrándoles los sacramentos. Y resulta que al año el gobierno lo encarcela, y cuando el gobierno lo encarcela, el padre Pro muere fusilado, y muere perdonando a sus enemigos. Entonces el dictador Plutarco Calles lo que hace es tomarle una foto al cuerpo muerto del padre Pro y mandarlo por todos los distritos para que, como advertencia, diciendo todos aquellos que sigan el ejemplo del padre Pro van a terminar fusilados como él. Y el pueblo respondió al otro día en el funeral del padre Pro. 20.000 hombres y mujeres participaron del funeral del padre Pro. El padre Pro había muerto gritando "Viva Cristo Rey". Bueno, esas 20.000 personas que llevaban en procesión por las calles el cuerpo del padre Pro gritaron "Viva Cristo Rey". Y ese grito se extendió en todo México, "Viva Cristo Rey". Y es ahí cuando muchos sacerdotes siguieron el ejemplo del padre Pro. Esas fotos que prácticamente querían intimidar a la gente terminaron alentando a la gente a ser más valiente todavía. Y muchos sacerdotes empezaron a visitar a la gente en las casas, a administrar los sacramentos, a confesar. Y después todo el pueblo se levantó contra el gobierno ateo. Tuvieron los cristeros que se levantaron en armas, pero también estaban las brigadas bonitas, las mujeres que construían y diseñaban muchas veces los uniformes de los cristeros o colaboraban de alguna manera con ellos. Es decir, todo el pueblo se levantó contra ese gobierno que quería cancelar el nombre de Cristo en la sociedad mexicana. Después, al final, el gobierno tuvo que hacer una tregua, no dejó de perseguir a la iglesia, pero tuvo que permitirla de alguna manera, aunque perseguida. Y ese gobierno con el tiempo cae, o sea, después de mucho tiempo. Y hoy podemos decir que el 90% de los mexicanos son católicos. O sea, Plutarco Calles, todos los dictadores han muerto. Y Cristo sigue reinando en la sociedad mexicana.
Cristo es un rey prácticamente que cuando uno lo ve en la cruz no parece un rey. Cuando Cristo murió en la cruz, lo que menos parecía era un rey. Uno se pone a pensar, tenía un trono que era una cruz, estaba bañado en sangre. La corona que tenía era una corona de espinas. Todos los que pasaban lo insultaban, le decían cosas feas. Y sin embargo, los crucificados, por el intenso dolor que tenían, la mayoría de ellos insultaba, blasfemaba. Decían los historiadores romanos que a los crucificados había que hasta cortarle las lenguas para que no blasfemaran e insultaran tanto, porque el dolor que tenían los hacía decir todo tipo de insultos y todo tipo de maledicencias. Pero Jesucristo no dijo ningún insulto, ninguna provocación, ninguna maledicencia. Cristo lo que dijo en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es ahí cuando el buen ladrón supo reconocer la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Él directamente lo reconoció como rey, lo reconoció como Dios hecho hombre, al ver que moría perdonando a sus enemigos. Y por eso le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Cristo le contesta: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el buen ladrón estaba arrepintiéndose de sus pecados. Cristo es un rey que quiere conquistar nuestros corazones con su amor misericordioso, con su amor de Padre. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, y Él nunca nos dejará solos si realmente confiamos en su infinita providencia. Pero por eso el Evangelio de ayer hablaba un poquito de la separación de las ovejas y los cabritos al final de los tiempos. Va a haber personas que van a ir al cielo y va a haber personas que van a ir al infierno. El infierno lamentablemente no está vacío. Pero sabemos que Cristo no quiere que nos vayamos al infierno. Si nos vamos al infierno, nos vamos allí por rechazar la misericordia de Dios. Jesús nos ofrece su misericordia hasta el último segundo de nuestra vida. Jesús quiere que aceptemos su misericordia, pero, como dice San Agustín, quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por eso, aceptemos la misericordia de Dios mientras estemos vivos. Nunca abandonemos la misa de los domingos, nunca abandonemos la confesión, al menos una vez al mes, o confesémonos cada vez que estemos en pecado mortal. Nunca abandonemos la oración, nunca abandonemos las obras de misericordia, la ayuda a los pobres, la ayuda a los más necesitados. Nunca dejemos de perdonar a quienes nos ofendan. Nunca dejemos de pedir perdón cuando nos equivocamos. Nunca dejemos de cumplir los mandamientos divinos. Como que el Señor nos invita a su reino. Cristo quiere conquistarnos con su sangre. Miremos siempre a la cruz de Cristo y recordemos, Él nos ama, pero nosotros tenemos que amarlo también. O sea, Él nos ofrece su misericordia, Él nos ofrece su amor. Nosotros debemos aceptar su misericordia y su amor todos los días de nuestra vida. Bueno, esto es más o menos lo que yo tenía para decir concretamente. Ahora voy a mirar si hay alguna pregunta que... ¿Cómo vive su sexualidad conyugal alguien católico que ya se dio cuenta que no debía de haberse operado? ¿Cómo puedo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, las personas que se esterilizan, ante todo, tienen que confesarse y pedirle perdón a Dios. Dios es siempre misericordioso y siempre nos perdona. Después tenemos que ver si realmente esa operación es reversible, porque muchas veces uno se esteriliza, pero está la posibilidad de hacerse una operación que me devuelva la fertilidad. No siempre, muchas veces las operaciones de ese tipo son irreversibles, pero si hay un verdadero arrepentimiento, lo que uno tiene que ver es, bueno, cómo rever
si hay posibilidad de rever esa operación que uno se hizo, ¿no? Si no hay posibilidades, bueno, uno tiene que tratar de, digamos, pedirle perdón a Dios por los pecados cometidos, y después por ahí uno tiene que ver, no sé, uno puede tratar de, en el caso de que pueda tener más hijos, ¿no? Que, por ejemplo, se esterilizó por egoísmo, porque no quiso tener más hijos pudiendo tenerlos. Bueno, uno puede directamente adoptar un hijo o puede por ahí ser más generoso con los hijos que ya tiene, o puede directamente ayudar a los pobres de mejor manera. De alguna manera uno puede reparar ese pecado cometido, ¿no? Pero sí, digamos, uno tiene que ver si la operación es reversible, y después, si no es reversible, uno tiene que ver el modo de cómo reparar. Pero si uno se confiesa, la misericordia de Dios es infinita. Dios siempre nos puede perdonar, ¿no? La mayoría de los anticonceptivos son abortivos. Sí, eso es verdad. El tema de los anticonceptivos es que muchas veces uno se arriesga a matar a un ser humano inocente, ¿no? Más o menos hemos respondido a varias preguntas. Bueno, entonces creo que ya las preguntas que había en este video se respondieron. Si hay más, las responderé por ahí después, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por haber prestado atención. Desde ya rezo por ustedes y les pido también que recen por mí. Ahora, antes de terminar, les doy la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Os bendiga a Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiciones para todos y bueno, hasta el próximo live. Dios me los bendiga.